Muy bien, entonces recién sacamos cuánto varía la masa de condensado y aquí podríamos ver, vamos a relacionar esa masa de condensado con el calor latente. Entonces con este diagrama vemos una masa de condensado que tenemos en una posición X y una posición X más delta X. Entonces sería M más diferencial de M sería lo M punto, ¿no? Sería la masa que está condensando en ese intervalo espacial, y bueno, tiene que estar, aparece ahí asociado un flujo de calor Q, el calor sensible que se había dicho que es muy pequeño, lo consideramos despreciable frente al calor latente, y el flujo de calor lo conocemos por, también podemos relacionarlo con el campo de temperaturas, con la ley de Fourier allí, vale también, ¿no? Le decíamos en la conducción acá adentro. Y como es lineal, es sencillo, ¿no? Es K por el delta T dividido delta, y esto es igual al calor latente por la derivada de M respecto a la coordenada X. Sí, está escrito aquí en términos de una variación de primer orden, y por eso podemos balancear así bien lo que ocurre con el flujo másico. Entonces, con esta expresión, ¿no? Podemos sustituir el flujo másico. Entonces tenemos flujo de calor, ¿no? Este flujo másico que habíamos tenido en términos de delta lo reemplazamos aquí y nos queda una derivada de delta con respecto a x y delta al cuadrado. Y esto, vamos a separar la variable fácilmente y voy a integrar y nos va a quedar una expresión para delta, fíjense que queda delta al cuadrado, pero acá hay otro delta más, ¿sí? Este pasa al miembro derecho, así que nos queda un delta cubo, cuando integramos nos va a quedar un delta a la cuarta, y despejándolo por eso, entonces va a aparecer 4K delta T, la viscosidad de dinámica por la coordenada X, dividido la densidad del líquido, el delta ρ, la gravedad y el calor latente. Todo esto a la 1/4, o sea, un resultado analítico tenemos para la... es lo que encontró Nusselt, ¿no? Entonces, bueno, esto es un primer resultado muy útil. Después, para corregir, para adecuar a datos empíricos que se consiguieron, datos experimentales, se sugirió corregir el calor latente. Entonces aparece que, bueno, por otro lado también tenemos que para el coeficiente de transferencia, directamente habíamos visto, sería H, que lo definimos como calor dividido delta T, y entonces reemplazando, ¿sí? el calor en términos de delta con la ley de Fourier, nos queda directamente que es K dividido delta, el coeficiente de transferencia, es inversa a delta. Esto es porque, bueno, es bien sencillo laminar, entonces tenemos algo bien directo. Bueno, y el Nusselt con respecto a la coordenada X se definirá como H por X dividido K. Entonces directamente, como la fórmula dimensional termina siendo X dividido delta. Vemos la importancia entonces del espesor de condensado con respecto a la transferencia de calor, esta resistencia térmica de la cual yo les hablaba. Y entonces, si lo escribimos a Nusselt en estos términos, nos queda una expresión parecida a la anterior, por raíz de 2 dividido 2 sería esto, ¿no? Bueno, porque sacamos el 4 afuera, algo así sucedía. Y bueno, está dada vuelta, ¿no? esta expresión, porque es Nusselt, es 1 sobre delta, no es delta. Ok, bueno, entonces esta es una expresión, y acá aparece donde aparece H, el calor latente, ¿no? Como H', y este H' es lo que les decía acá, que es esa corrección que se sugiere. A ver si esto
vemos todavía. Bueno, ahora la vemos la corrección exacta, pero bueno, ¿no? Empíricamente se encontró una ley para no usar directamente el valor de calor latente, sino algo que está afectado por números adimensionales. Justamente entonces nos preguntamos qué números adimensionales participan en este problema, ¿sí? Entonces para eso lo que podríamos hacer, ¿no? Recordando algunos otros enfoques que habíamos hecho, sobre todo en convección, era nombrar las variables importantes del problema, variables y propiedades, ¿no? Calor específico, densidad, conductividad térmica, calor latente, bueno, aquí el término de flotación, G por delta ρ, viscosidad, delta T y coordenada espacial X. Bueno, y también aparecen dimensiones, aquí se distingue, ¿no? Porque con m masa, kilogramo y segundo podríamos construir algo con una energía, ¿no? Pero se distingue la variable, la dimensión que tiene que ver con los joule calor y con los joule trabajo. O sea, con esto podríamos hacer trabajo y esto es relativo al calor. Y el grado centígrado Kelvin, la temperatura. Entonces, con 9 variables que tenemos acá y 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 4 números adimensionales. Estos son, bueno, esperamos el primero, podemos usar algunos de los que ya hemos ido viendo, ¿no? El primero será entonces el número de Nusselt, típico de problemas de transferencia de calor. Un segundo, el número de Prandtl, también típico de problemas de convección, parece casi siempre. Uno tercero que habían visto en procesos de conducción transitoria en fronteras variables, ¿no? Si recuerdan la clase de conducción transitoria que hemos dedicado, ¿no? A la fusión de hielo, problemas de ese estilo. Aparecía mencionado el número de Jacob, que lo que nos relacionaba era el calor sensible respecto al calor latente. Y bueno, será un número, bueno, aparece ya casi, lo podemos ver que aparecen esas variables, ¿no? Pidiendo ser agrupadas como un número importante, Jacob, para procesos de cambio de fase. Y uno cuarto que se queda sin nombre, este es pi sub 4, pero si se fijan es la solución, es muy semejante a la solución analítica que habíamos encontrado. Miren, la solución analítica es raíz de 2 sobre 2 o 0,0707 por ese número, porque esto es Nusselt, esto es una dimensional. Entonces todo esto es adimensional. Nusselt en su solución es igual a una constante por una dimensional elevado a un cuarto. Entonces a eso lo llamamos pi sub 4, a ese argumento que tenemos acá. Y es un número. Entonces, en particular, para régimen laminar, directamente decimos Nusselt es igual a, bueno, raíz de 2 dividido 2 por pi sub 4 a la 1/4. Ese es nuestro resultado simple. En el caso más general no va a ser directamente así, no va a ser Nusselt igual a eso, va a tener seguramente correlaciones, ya que va a haber procesos de turbulencia que van a modificar fuertemente. Bueno, esto lo decíamos ya. Este es un paper del 71, lo tienen citado al final, de Dier y Lienhard, de experimentos. Estos son los símbolos, los circulitos, y la solución analítica, esa curva a la 1/4, en la raíz a la cuarta sería. Entonces vemos aquí a Nusselt y este pi sub 4. Entonces vemos cómo pega esta solución. En muchos casos después tendrá diferencias cuando lleguemos a otros regímenes. Bien, entonces en forma general Nusselt le ponemos una función dada
que sería función de pi sub 4, Plant y Jacob, ¿sí? En el primer caso laminar, estos dos como que jugarían un rol discreto, solamente aparecería su influencia sobre, acá no le puse H'FG, que es HFG estricto cuando, bueno, tenemos números de Reynolds bajos, cuando es bien laminar, vamos a decir que no tiene perturbaciones prácticamente el flujo. Por otra parte, miren este gráfico, ven la influencia de Jacob. Por un lado, acá tienen el número de Jacob, son valores bajitos, 10 a menos 4. La relación, recuerden la relación entre calor sensible y calor latente. Entonces, paramétrico con Prandtl, número de Prandtl, recuerden el número de Prandtl que nosotros manejamos, están en el orden de unidad, bueno, sobre el agua, un poco más grande, pero no son estos números pequeños que serán de otros líquidos en los cuales tienen diferencias más tempranas. Acá aparecen diferencias para grandes números de Jacob, dependiendo de este Prandtl. ¿Diferencias de qué? De Nusselt comparado con el valor laminar, pi sub 4 dividido 4, acá es otra forma de escribirlo, ¿no? A la 1/4. O sea que es 1 para bajos números de Jacob, y empieza a cambiar si tenemos Prandtl muy pequeños, a cierto valor, cierto umbral de número de Jacob, pero si tenemos Prandtl más elevados, la verdad que se mantiene por un buen trecho, ¿no?, de número de Jacob, como que ya tiene que ser bastante importante el calor sensible frente al calor latente. Por otra parte, otro resultado que tenía que ver con la linealidad del perfil de temperatura, o sea, T menos TW dividido T de saturación menos TX. Entonces, perdón, T de infinito. Entonces tenemos que para las distintas coordenadas y sobre delta, ¿sí?, en 1, delta igual 1, podríamos tener desviaciones del perfil lineal ligeras en función del número de Jacob. Entonces, lo que había mencionado antes, ¿no?, como sabemos que con Prandtl y con Jacob podríamos tener diferencias, está esta correlación para encontrar un calor latente corregido, que es el calor latente más, y fíjense, bueno, acá es esto lo que va a terminar afectando. Si Jacob es pequeño, esto va a ser muy pequeño, bueno, no, va a ser pequeño, va a ser el mismo orden. Y bueno, el Prandtl, ven, ¿no?, que si son Prandtl pequeños, bueno, este término va a crecer y podría alterar el valor del calor latente. Por otra parte, también sacamos un número de Nusselt sub X. Recuerden lo mismo que pasaba, no sé, en mecánica de fluidos con el coeficiente de drag sub X y el coeficiente de drag de toda la longitud de la placa, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá tenemos el número de Nusselt sub X y el número de Nusselt para toda la longitud de la placa. Entonces lo integramos y hacemos una especie de promedio, 1 sobre L, la integral de 0 a L, y nos queda entonces un valor medio para el número de Nusselt. Aquí aparece Nusselt sub L, ¿sí? Entonces veis esta corrección, bueno, no corrección, pero esta solución analítica en función de tener una placa y no solo una coordenada. Y tener entonces todo, ¿no?, el coeficiente de transferencia de calor en cada punto está como tenido en cuenta de esta forma, no solo en la posición X. Por eso, ¿no?, este promedio que aparece acá. Otra variación que podríamos tener es tener una superficie. Acá estamos pensando en una superficie vertical, ¿no? Habíamos puesto el dibujo de la placa vertical, ¿no?, que estaba paralela al vector gravedad. Pero ¿qué pasa si tenemos paredes curvas? Bueno, acá no las dibujé, pero en las paredes curvas, bueno, la gravedad tendríamos que proyectarla, entonces cambiaría nuestra ecuación, tendríamos que tener en cuenta la curvatura de la pared, y es lo que hicieron en esta publicación Deere y Lienhard,
adaptaban, tenían una G efectiva, X es la distancia tangencial a lo largo de la película de la pared, entonces tienen una G de X y la consideran el aporte todo el tiempo de cambio geométrico. Aparece como ingrediente el radio de curvatura, que será función también de X, podría variar. En el caso en el cual es fijo, por ejemplo, un cilindro, se tiene un G efectivo sencillo. Y entonces también esto puede extenderse a otras geometrías, solo esta tendría que ver con el cilindro fijo, cilindro vertical. Bueno, estos cilindros horizontales es lo que les decía, una esfera, un cono. Bueno, sería cuestión de adaptar a la geometría particular este G efectivo. Esa es la idea de Dir y Nienhart y funciona para el régimen laminar. Bueno, había otro disco horizontal rotatorio. Bueno, ¿qué pasa cuando nos alejamos, ¿no?, del régimen laminar? ¿Cómo podríamos observarlo esto? Por ejemplo, con placas muy largas, ¿no? Una placa, acá vemos una película laminar, estamos viendo como a lo largo serían sucesivas fotos, podría ser como se va extendiendo, y alcanzada una cierta longitud podemos ver que empieza a haber perturbaciones de la película, ondulaciones que eventualmente van amplificándose, ¿sí? Bueno, esto es una publicación 2003, esa foto muy bonita, y también este esquema explicativo de este NIALA 2001, donde muestra cualitativamente lo que va ocurriendo, ¿no? Tenemos nuestra película de condensado, aparecen estas ondulaciones y eventualmente conduce a una alteración fuerte de la interfase y a características de turbulencia en la película. Bueno, entonces para eso, ¿cómo definimos un número de Reynolds? Porque para el número de Reynolds necesitamos una velocidad, una longitud característica, y bueno, dividir eso por la viscosidad cinemática, pero la longitud característica acá no es obvia. ¿Qué hacemos? Tomamos delta, pero si delta va cambiando todo el tiempo con X. Bueno, entonces está este enfoque. Decimos, tenemos el caudal másico por unidad de ancho de película, ¿no?, que sería, lo llamamos gamma de condensado. Entonces la densidad del líquido, sacamos afuera la integral porque es constante, y la integral de 0 a delta de la velocidad diferencial Y, caudal másico por unidad de ancho de película. Bueno, como tenemos el valor de la velocidad, esto lo conocemos, y nos queda una expresión en términos de delta de este caudal másico. Y entonces podemos definir así, se define Reynolds como gamma sub c, o sea, caudal másico por unidad de ancho de película dividido la viscosidad cinemática. Esto porque, fíjense, aparece la densidad, ¿no? Acá entonces tiene que compensarse dimensionalmente. Y cuando reemplazamos, ¿sí?, esta expresión que estaba acá, bueno, nos da algo que es adimensional, ¿sí?, que depende, bueno, de G, de delta al cubo, y de la viscosidad dinámica al cuadrado, bueno, el delta ρ y ρ. Bueno, pueden verificar que las dimensiones, no tiene dimensiones esto, y así entonces no nos queda una expresión lineal con delta, sino va con delta al cubo. Y este Reynolds así definido va a determinar entonces la aparición de un umbral de inestabilidad de película. Aquí vemos un gráfico del 74, también puse otras, estos autores recogieron resultados anteriores, de Ratian y Sher. Yo hice un poco la búsqueda bibliográfica de este tema. Kirschbaum fue el primero en el 52, están todos citados atrás de la presentación, ¿sí? Tanto las referencias ustedes pueden encontrarlas con el Sci-Hub si tienen curiosidad. Y pese a que se ve feo, lo dejé en sus términos así originales. Se ve feo, digo, los símbolos se podrían ver un poquito más claramente, pero bueno, las dejé, se ven en la presentación muy bien. Acá tenemos como distintas experiencias que se fueron acumulando
para construir este gráfico. ¿Qué nos muestra? En abscisas el número de Reynolds. Fíjense, estos son Reynolds bajos del orden de 2. Y para ya Reynolds 10 vemos que empiezan a haber diferencias, porque por este lado estas son las medidas, ¿no? Todo lo que es símbolos es medida experimental. Lo vemos por acá. Y lo que es esta curva, fíjense, es un gráfico logarítmico. El Nusselt, este es el Nusselt de Nusselt de la solución analítica, de esa pi sub 4 a la 1/4. Bueno, fíjense que coincide muy bien para Reynolds bajos y empieza a haber ligeras diferencias y después las diferencias se hacen notorias. Bien, y acá, bueno, tenemos estos Nusselt, ¿no? Que decía experimental y teórico analítico, que es este de acá. Entonces, hay ciertas diferencias que después se van ampliando y eventualmente ya el modelo deja de responder cuando para Reynolds 400, aquí lo vemos, recordemos de nuevo, son escalas logarítmicas. Bueno, este modelo seguiría bajando y este no sé, como se plancha, ya no depende más de escalas. Se parece, ¿no?, este comportamiento, como les dije en otros casos, ¿no?, cuando domina turbulencia, por ejemplo en flujo de cañerías, en el coeficiente de fricción se plancha, ¿no? Recuerdan, como no es exactamente el mismo problema, pero el rol de la turbulencia hace eso, que bueno, si se pierden estas soluciones y estas escalas. Ok, bueno, creo que podemos pasar. Bueno, en el principio entonces les decía, esas ondulaciones también se llaman en inglés ripples, y aquí en 400, ¿no? En 7 ya tienen alguna diferencia, Reynolds 7, pero bueno, hasta acá, no sé, Reynolds 50 tiene un 10%, es tolerable en cálculos. Ok, bueno, entonces esto es en términos prácticos lo que mayormente van a usar para resolver problemas. Ahora vamos a ver algún problema un poco más tarde, bueno, más adelante en la siguiente. Y mencionamos algunas cuestiones de condensación en gotas. De nuevo decíamos que no moja la superficie, es condición necesaria para que haya condensación en gotas, y que habrá un rol del ángulo de mojado y de la tensión superficial. Entonces el proceso es que se forman gotas abruptamente, que luego crecen lentamente, y a ver si estamos aquí, no, sí. El proceso es siempre el inicial en todo proceso de condensación. Siempre, les decía, eventualmente podrían gotas que después se transforman en película, se inician como películas de condensado se inician como gotas. Entonces, bien, tenemos gotas que van a alojarse. Acá puse un esquemita, ¿no? Preferencialmente va a haber una selección de lugares donde se promueve el proceso debido a una cuestión de escalas. Entonces en poros de una superficie se produce el primer proceso de formación de gotas, que lo vamos a enumerar, ¿no? Al principio tendríamos una ruptura espontánea de una muy fina capa de condensado. Bueno, eso cuando se va una gota, y que las gotas podrán coalescer o producir nuevas gotas. Bueno, esto les había dicho, ¿no? Si pueden llegar a rodar sobre una superficie. El proceso se inicia siempre. Esto sería como la parte final. En realidad estoy empezando por lo que ocurre al final. Se libera una gota desde un poro, y el proceso comienza con un proceso de absorción de una película delgada del orden de los micrómetros. Aquí, que está señalada en este color oscuro. ¿Sí?
Bueno, entonces, se trata de un mecanismo decimos cuasi periódico, porque no es no hay un periodo como un reloj, un proceso tan marcado, porque tenemos un montón de poros, ¿sí? Pero el proceso es el siguiente: se aloja entonces una película ligera, se absorbe, ¿no? Es ese proceso superficial en el cual se deposita líquido, y luego se empieza a llenar este poro, este capilar, ¿no? Decimos por el tamaño que tiene esto, es un capilar. Y fíjese la curvatura aquí, al principio, se mantiene, ¿no? A lo largo de este proceso de llenado. Entonces, podríamos en el gráfico de la izquierda observar cómo son la presión y la cantidad de líquido. Para eso recordemos la ecuación de Laplace, ¿sí? Para gotas, para un proceso de este estilo, que nos decía delta P es igual a sigma dividido 2R. Entonces, como un radio de curvatura estará relacionado con el delta P de una gota o de un flujo, de un fluido en un capilar, ¿no? El delta P, estoy diciendo la presión adentro y afuera de ese líquido. Entonces, entonces pensando en la ecuación de Laplace, acá tenemos una cierta curvatura, una asociación de presión y curvatura que se va a mantener, fíjense, a lo largo de este proceso. Entonces, si nosotros pudiéramos acceder a los valores de presión, sería un proceso a presión constante. Dado que la curvatura es constante, la presión va a ser constante. O sea, la primera es la absorción, después tenemos un proceso de llenado a presión constante, y finalmente tenemos el achatamiento del menisco, sería, ¿no? Este proceso en el cual va cambiando la forma de la gota, eventualmente. ¿Sí? Acá tenemos una curvatura, va disminuyendo y va cambiando de signo al final. Entonces este proceso sí cambia la presión fuertemente, y entonces tenemos esta parte, ¿sí? De achatamiento de menisco, un cambio de presión, porque recordemos de nuevo la ecuación de Laplace, delta P y el radio de curvatura, cómo se relacionaban. Y bueno, aquí está la cantidad de líquido, no está exactamente en escala, está hecho para que ustedes puedan verlo, sí, y está hecho de nuevo les digo, para que sea claro el proceso. Y eventualmente al fin de este proceso de achatamiento de menisco se produce condensación en película. Si esta gota con otra vecina, ¿cuál es? Se produce una película. Y como en una pared nosotros tenemos una cantidad de poros con distintos tamaños, va a haber entonces este proceso que veíamos aquí, ¿no? de la condensación capilar, podrá darse antes o después, ¿no? En relación a esta presión y cantidad de líquido. Entonces esta línea de trazos nos está representando que podríamos tener distintos poros o un rango de tamaños de poros en los cuales sucede, porque tampoco si tenemos un poro muy grande, bueno, no va a darse este proceso de condensación capilar, o si también es muy pequeño, tampoco. Hay una playa, un rango de escalas en las cuales sí se favorece la formación de las gotas en los capilares. Así que, bueno, esto era entonces como la base del proceso de condensación en gotas. Y de nuevo, acá esta gota está mojando, pero podría ser una gota que no moje, tipo, ¿sí? Y bueno, esa es la que se podría rodar o podría evacuarse de alguna forma y ceder su lugar a la formación de otra. Bueno, entonces vimos, para repasar, ¿no? Vamos a hacer una repasada final. Así. Los principios de condensación, los modos, ¿sí? Modos en gotas, en película, y describimos el régimen laminar, el régimen de Nusselt, la base.
Análisis dimensional, vimos transición y turbulencia y recién mencionamos este brevísimo proceso de condensación capilar, la base de condensación en gotas. Bueno, ahora después les paso a explicar algún problema relacionado con este tema.